Saludos y de nuevo con ustedes en este su espacio Cápsulas del Reino. Muy bien, Reyes, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, vamos entonces a cubrir, para que ganemos tiempo, la séptima hora, la número 7, la séptima cápsula, debo decir, del tema El Reino en 1000 años. Y para ello vamos a la cita bíblica acostumbrada durante las 6 cápsulas que hemos vaciado, como lo es el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 4. Dice así la palabra: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien, amados. Vamos a continuar entonces con la séptima cápsula. Quedamos en responder una pregunta bien importante, como lo es: ¿durante qué hora Cristo reinó como Mesías? Es la pregunta que dejamos en el aire en la cápsula número 6, y en esta séptima pues vamos a responderla y vamos a vaciar el contenido que sea necesario. Ok, para hacer esto bien claro, examinaremos algunos ejemplos del Antiguo Testamento como tipos de Cristo y algunos pasajes proféticos. Bien importante mencionar que el Antiguo Testamento fue toda una gama de ejemplos utilizados a propósito, preordenados a propósito, divinamente hablando, para revelar o mostrar a través de sus escenarios, de sus episodios, hablo de los ejemplos del Antiguo Testamento, para revelar a través de sus episodios y escenarios, sucesos, la relación Cristo-Iglesia. Es decir, el propósito desde la eternidad fue Cristo y la Iglesia, y el Antiguo Testamento solo fue la sombra o los ejemplos, la fotografía de lo que fue esa relación posteriormente durante la gracia en el primer siglo. Ok, fíjate, Moisés fue un tipo, por ejemplo. Moisés fue un tipo de Cristo. Se indica claramente que Moisés es un tipo de Cristo en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Fíjese cómo dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Es decir, el mismo Moisés señalando a Cristo como el profeta sustancia, como el profeta realidad, como el profeta verdadero, que le daría cumplimiento a todo lo que Moisés representó como tipo de él. Pedro atestigua en el libro de los Hechos, capítulo 3, que Moisés hablaba sobre Cristo. Pedro después, ya ungido, direccionado y bajo la guianza del Espíritu Santo, en los versos 19 al 26, Pedro es quien comienza a dar estos detalles, estos vislumbres. Y observemos entonces en una tabla comparativa estos paralelos que existieron de Moisés como tipo y de Cristo como la realidad, la sustancia. Fíjate, contendieron contra el diablo por la libertad del pueblo. Moisés lo hizo en Éxodo 7, versículo 11.
Luego Cristo lo hizo según Mateo 4, versículo 1. Controlaron la naturaleza. Éxodo capítulo 14, versículo 21, Moisés. Luego Cristo lo hace en Mateo 8, 26. Fueron desacreditados por su familia. Moisés lo fue en número 21.1, Cristo en Juan 7:25, es decir, los registros bíblicos de que esto fue así, como paralelos que se vivieron. Endurecimiento y murmuración en contra de Moisés se hizo en el capítulo 15 de Éxodo, versículo 24, contra Cristo fue en Marcos capítulo 7, versículo 2. Ayunaron 40 días, Moisés lo hizo en Éxodo 34, debo decir, versículo 28, Mateo 4:2. Dieron a comer a multitudes en el desierto. En Moisés se logró, según Éxodo capítulo 16, verso 15, luego en Cristo en Mateo 14, versículo 20. Comisionaron a 70. En Moisés se cumplió en Números 11, del 16 al 17, luego en Cristo en Lucas capítulo 10, versículo 1. Sus rostros resplandecieron. ¿Se recuerda cuando bajaba Moisés del monte en Éxodo 34, 35, luego en Cristo, obviamente en la transfiguración del monte, en Mateo capítulo 17, versículo 2. Intercedieron por el pueblo, Moisés lo hizo en Éxodo 32, 32, Cristo también lo hace en Juan 17, 9. Fueron salvos cuando eran niños, Moisés lo fue en Éxodo 2, versículo 2 al 10, y Cristo Mateo 2, del 14 al 15. Son pasajes o fueron paralelos de lo que fue un tipo y la realidad. Moisés el tipo, Cristo la realidad. Ahora, la importancia de este hecho no puede pasarse por alto. Moisés era un cuadro de Cristo indiscutiblemente. Él era el tipo y la sombra, mientras que Cristo era la realidad. Y eso no podemos obviarlo de ninguna manera. De hecho, hay muchas otras comparaciones de estos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 3 se habla de una comparación muy importante. Usted puede leer en su casa posteriormente el libro de Hebreos capítulo 3 desde el versículo 1 al versículo 19 para ganar tiempo. Puede ver allí una comparación que hace el autor del libro a los Hebreos entre Cristo como tipo y Cristo como la realidad o la sustancia de las cosas. Muy importante enfatizar esto. En estos pasajes no solo tenemos una comparación de Moisés y Cristo, sino también de los dos pueblos que fueron liberados. Hay una semejanza allí entre estos dos acontecimientos. Es correcto, la hay, en que el Israel físico fue liberado por Moisés, escuche bien, de la esclavitud de Egipto, mientras que el Israel espiritual, fue liberado por Cristo de la esclavitud del antiguo pacto o lo que fue la ley. Esta es la misma cosa que Pablo escribió en 1 Corintios, escuche esto, capítulo 10, versículo 11, y vamos a hacer una lectura de estos pasajes porque son bien interesantes, es muy interesante, muy importante para poder fortalecer lo que estamos enseñando, es decir, el tema mismo. Es muy importante lo que vamos a leer ahora mismo acerca de lo que el apóstol Pablo dijo en esta carta, en la primera carta a los Corintios, el versículo 1 al 11. Fíjate cuál fue el registro o lo que Pablo recoge. Dice, escuche, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Mas, escuche bien lo que dice el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Quiénes son allí nosotros? Pablo y la iglesia del primer siglo, porque no hubo otra iglesia. No hay otra iglesia, fue la iglesia del primer siglo. Fue esta iglesia a que Pablo ayuda a fundar juntamente con los 12 apóstoles del Cordero. Fue por ellos que se escribieron todos estos ejemplos registrados en el Antiguo Testamento, porque la iglesia era quien iba a protagonizar. Fueron ejemplos que señalaron hechos y acontecimientos sobre el protagonismo de la iglesia, siendo la iglesia y Cristo la esencia y la sustancia de lo que iba a ocurrir. Voy a leer el verso 6 nuevamente. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Fíjate lo que es un protagonismo, el que ejerció la iglesia y Cristo. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de ¿qué? De los siglos. O sea, Pedro está afirmando de que sus días, los días de su vida en el primer siglo, ya eran los finales del siglo de la ley, del ayón de la administración judía, del pacto mosaico. Esos eran los días finales de ese pacto. Lo está afirmando Pablo acá. ¿Por qué? Porque era en ellos que se iba a cumplir la realidad de todo lo que se mostró en ejemplos en el Antiguo Testamento. Pablo enseña claramente que el éxodo del Israel del antiguo pacto era el ejemplo o el tipo y la sombra para la realidad del éxodo del Israel del nuevo pacto. Es decir, el éxodo del Israel físico fue un cuadro físico del verdadero éxodo que iba a ser. O lo planteo como una pregunta. El éxodo del Israel físico fue un cuadro físico del verdadero éxodo que iba a ser la liberación espiritual de la esclavitud del pecado y de la muerte. Eso es lo que se estaba representando a través de los ejemplos, y fue la realidad que se vivió y se cumplió durante la gracia en el Nuevo Testamento, para con la iglesia, que era el verdadero Israel, era el verdadero Israel espiritual, era el verdadero Israel de Dios. ¿Ok? La iglesia del primer siglo. Ahora, con esto en mente, necesitamos determinar la duración de Moisés y su reinado sobre la nación de Israel. O sea, porque ya hay un patrón establecido de la duración de los reinados, y es importante considerarlo. Si usted se pone a medir el tiempo que transcurrió, porque ya estamos claros, está más que claro, que el reinado de Cristo comenzó en su ascensión, al momento que toma posesión del trono que le entrega el Padre, y su culminación, según 1 Corintios capítulo 15, versos 24 y 25, sería cuando él destruyese el postrer enemigo, y dice que ese postrer o último enemigo era la muerte, y ya sabemos cuándo la muerte termina, acaba. Entonces, haz tú un análisis
numérico, cuantitativo en cuanto a qué tiempo duró la ascensión de Cristo, en qué año Cristo asciende y en qué año la muerte, que fue en el año 70, fue quitada. Ese es el análisis o la ecuación o el ejercicio matemático que habría que hacer. Ahora, con esto en mente, necesitamos determinar entonces la duración de Moisés y su reinado sobre la nación de Israel. De ser así, podemos concluir cuánto tiempo era el reinado de Cristo. Encontramos nuestra respuesta en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 36 y 37. ¿Cómo dice el pasaje? Dice en cuestión de la siguiente manera: Este lo sacó, hablando de Moisés, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto, y aquí viene el tiempo, por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Vio esa lectura? Ahora fíjate, con esto realizado, usted se preguntará lo siguiente: ¿qué tiene que ver esto con el estudio? Seguramente por su mente pasó la pregunta. Sin embargo, es una parte importante de este estudio. ¿Por qué? Porque si Moisés fue un tipo del que venía y su reinado fue de 40 años, estaríamos bien plantados para razonar que el reinado de Cristo sería también de 40 años. Es válido el razonamiento, porque es el tipo por la realidad, es la sombra por la sustancia. ¿Sí? Solo que cambia la persona. Pero si lo vamos a cuantificar en tiempos de hombre, es decir, en nuestro crono, en nuestro segundo, minuto y hora, nada mejor que los ejemplos y los tipos que existieron antes de Cristo como ejemplos de su reinado. Nada mejor que estos tipos y estos ejemplos y analizar el tiempo. No está mal, es válido hacerlo. Ok, otro tipo de Cristo fue David. Otra persona del Antiguo Testamento que fue tipo de Cristo, que deseamos observar, es David. A David le fue prometido que uno de sus descendientes sería establecido en su trono para siempre. Veamos la escritura en 2 de Samuel 7:12. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 2 de Samuel 7:12. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Salmo 132:11. En algún tiempo a lo largo de la historia, un descendiente del linaje de David establecería el reino de Dios en la tierra para siempre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo le levantaré. Ahora, aquí quiero hacer una pausa importante ya para ir cerrando, y es lo siguiente. Recuerda que quienes están viendo estas visiones, como el caso de Moisés y David, están viviendo bajo ley, están bajo el sistema y la administración del antiguo pacto o la ley. Y, por supuesto, habían los tipos y las sombras. ¿Por qué? Porque la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Y el administrador de esos bienes era el sumo sacerdote Cristo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que el tipo en el Antiguo Testamento
tenía relación con la realidad o la verdad posteriormente manifestada como lo fue Cristo. De manera que aquí a quien se está llamando David es a Cristo. ¿Por qué? Porque es una profecía que se está dando en el antiguo pacto, y dentro de los parámetros del antiguo pacto o la ley solo se veía la sombra, porque era lo que la ley contenía, la sombra, y se utilizaban las figuras de la sombra que servían como tipo para señalar a la realidad o a la sustancia verdadera que fue Cristo, que se manifestaría posteriormente en el nuevo pacto, lo que fue la gracia. Muy bien, amados reyes, el tiempo que queda es para agradecerles y desearles que continúen teniendo un bendecido, próspero y saludable día. Será hasta la próxima.